Gracias. Quiero primero que nada agradecer todas los cuestionamientos, las observaciones, el análisis que de manera muy consciente y profunda han hecho cada uno de los señores diputados. Quisiera también ser franco, transparente. Es una gran cantidad de preguntas. El tiempo que está planteado para dar respuestas efectivamente seguro va a ser insuficiente, pero quisiera, si me lo permiten las señoras diputadas y los señores diputados, ofrecerles la posibilidad de que, como lo hemos hecho con la mayoría de ustedes, podamos integrar agendas de trabajo para analizar de manera puntual cada uno de estos temas. Desde luego que en la mayor parte de los señalamientos coincido, por lo tanto creo que podríamos muy bien transitar hacia buscar soluciones y poder, como lo decía la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, poder hacer un esfuerzo para sumar precisamente las potencialidades de unos y otros. Creo que ese es el sentido de este ejercicio democrático tan importante, pero si me lo permiten trataré de abordar las preguntas e insisto, estaré a la orden de ustedes para poder trabajar con una agenda paralela que les permita a ustedes en sus tiempos poder coincidir y coordinarnos. Le agradezco al diputado Juan Carlos Soto Ibarra los cuestionamientos que me hace sobre los temas relacionados con las acciones que se están formulando para hacer frente a los problemas de movilidad en la zona nororiente. Desde luego, celebro la posibilidad de que contemos con sistemas de transporte colectivo masivo que sin duda son la solución para hacer válida la jerarquía de la movilidad y para poder ordenar todo el transporte en su conjunto. Decía él, estamos todavía muy lejos, es cierto, falta mucho por hacer, coincido absolutamente, pero miren, se trata de un sector, el sector transporte es un sector que ha venido trabajando de manera más o menos pues espontánea para resolver los problemas desde hace unos 30 años. Hoy estamos caminando juntos con los transportistas. Aquí en esta sala se encuentran seguramente los 50 transportistas que representan a prácticamente el 80% del transporte en el Estado de México. El grueso de ellos son personas que trabajan y funcionan ya como empresas y que están aplicando sistemas de administración que les están permitiendo realmente prestar servicios de transporte con una dimensión distinta. Voy a ir haciendo alusión de estos temas a lo largo de mi intervención en cuanto a las preguntas, pero quiero dejar bien claro que hay una absoluta disposición de nuestros amigos transportistas para sumarnos todos a la revisión profunda del sistema de movilidad y a buscar que éste sea fundamentalmente eficiente, eficaz y que con el apoyo de todos tengamos la posibilidad de generar una ruta crítica que realmente atienda las necesidades de la gente. Creo que esta es una oportunidad muy importante. Vamos a abordar el tercer año del gobierno del licenciado Alfredo del Mazo Maza y el segundo año de esta legislatura. Es un tiempo coyuntural que debemos aprovechar al máximo y que de verdad puede ser muy productivo para beneficio de los mexiquenses. Respecto a la primera pregunta, a la primera intervención del diputado Juan Carlos Soto Ibarra, quiero comentarle que la solución global, precisamente para resolver el problema central al que debemos abocarnos, que es reducir los tiempos de traslado de la gente en el Estado de México, que en efecto son los más amplios o de los más amplios en el país. Esto no es algo casual. Se trata de que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México los resultados de una de las conurbaciones más grandes del planeta, es la cuarta de hecho a nivel global y que lamentablemente está esto se dificulta mayormente por la manera en que está distribuido el parque vehicular del Estado. Primero, uno de los temas más relevantes, sin duda, es el hecho de que el Estado de México cuenta con el mayor número de vehículos per cápita. Se dice que hay un vehículo por cada 2 habitantes del Estado de México. Esto, por supuesto, es absolutamente apabullante en términos de la ocupación del espacio público de las zonas viales o de la vialidad. Si ustedes lo analizan, hace rato uno de los diputados decía que tenemos una sobreoferta. Yo quiero ser muy enfático en algo. Si analizamos y hacemos números,
tenemos más de 8 millones de vehículos en el Estado de México. De transporte concesionado tenemos 168,000 vehículos. Esto quiere decir que representa una inmensa minoría. Y ahora, si reflexionamos cómo se distribuye el uso de ese parque vehicular, ustedes seguramente me van a ayudar a poder darle prioridad al tema de dónde debemos invertir realmente nuestros esfuerzos para resolver el problema de movilidad. Miren, del 100% del espacio público de vialidad, el 70% es ocupado por el transporte particular, por los vehículos particulares. Y ese 70% traslada a menos del 30% de la población, de hecho traslada al 28%. Del 30% restante que queda del espacio público o de vialidad, de ese 30%, el otro 70% lo ocupan los taxis o el servicio de tipo taxi y traslada a menos del 10% de la población, de hecho traslada al 8.2% de la población. El otro 30% lo ocupa el transporte público colectivo, que al final sería el 10% del espacio público, del total. Y ese 30% del 30% lo que traslada es al 72% de la población que hace uso del transporte público. Si nosotros tuviésemos que pensar estratégicamente de hacia dónde enfocar nuestras baterías, nuestros esfuerzos, nuestro conocimiento, no cabe duda que tenemos que hacerlo hacia el transporte público colectivo. Y aquí, diputado Soto Ibarra, yo le quisiera compartir que la solución que percibimos los transportistas y el equipo de trabajo de la Secretaría es que tenemos que abordar el tema de los corredores de mediana capacidad, porque habrá que reconocer algo, más allá de la discusión que podría generarse respecto de si hacemos una inversión pública o creamos empresas públicas para resolver el problema del transporte. Yo creo que las empresas de transporte concesionadas que hoy tiene el Estado de México son empresas eficientes. Lo que tenemos que hacer es trabajar más con ellos, hacer mucho más trabajo de planeación juntos y, por supuesto, generar mejores condiciones para la prestación del servicio. Pero cuando refiero esto, lo que quiero también dejar claro es que la capacidad de respuesta que puede tener el sistema de transporte y de movilidad en general en el Estado de México está determinada por dos cuestiones que pueden ser el ancla o pueden ser la potencialidad para el sistema. Uno es que la capacidad financiera del sistema depende de la capacidad financiera de los concesionarios. El nuestro es un sistema concesionado desde hace muchos años, estamos hablando de más de 30 años funcionando así. Ahora, los casos donde hay una intervención del Estado, como es el caso de los mexibuses, ustedes los conocen, son casos que requieren de una cantidad creciente de recursos y que no necesariamente se caracteriza porque sean las empresas más eficientes. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos en el análisis de este tema. Pero lo que sí es cierto es que el otro factor o el otro anclaje que tenemos a nivel estatal es la condición que guarda la infraestructura vial. Esta infraestructura vial que, como acabo de decir, está sujeta a un estrés excesivo porque estamos hablando de 8 millones de vehículos que las utilizan. No tenemos condiciones para poder dar cabida a semejante número de vehículos. Evidentemente tenemos que cambiar la política pública en ese sentido. De modo tal pues que la solución son los corredores de mediana capacidad que están diseñados de acuerdo a las capacidades de respuesta que tienen los propios transportistas y a la capacidad que debe tener el Estado para proveer las condiciones en las que puedan funcionar como empresas rentables, que además tengan la capacidad de prestar un servicio de calidad creciente. Entonces, esa sería la solución de fondo. Ahora, de manera específica, diputado, le diría que los proyectos de movilidad para la zona oriente tienen que ver con corredores específicos. Se está trabajando el tema del corredor de Tepetlixpa, Metro Aeropuerto y Chalco-Tláhuac, que son corredores de mediana capacidad. Por supuesto, las líneas estratégicas que estamos siguiendo en materia de regularización en torno al tema que tiene que ver con el sistema de transporte metro, quiero compartirle que invariablemente para poder ampliar cualquier tipo de servicio debemos incluir a los transportistas que
que forman parte de las cuencas de servicio que en esos derroteros tendrán impacto. Hasta ahora los estudios que tenemos son muy preliminares, pero lo que sí es cierto es que los transportistas invariablemente en cualquiera de los proyectos de ampliación de servicio, llámese el sistema de tren interurbano o cualquier otro tipo de sistema de transporte masivo, en todos los casos los transportistas tendrán participación y formarán parte de las empresas o los consejos de administración de estas empresas cuando se hayan consolidado. Bien. Sobre la intervención de la diputada María de Lourdes Garay, tiene razón, la realidad es que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por lograr que todo esto que estamos haciendo sea más eficaz, tenga mayor impacto, genere los resultados que estamos buscando y que, es cierto, nosotros no tenemos facultades de seguridad pública y en ningún momento hemos querido asumir una facultad en ese sentido. Lo que nosotros tenemos es la facultad para regular el transporte y para verificar el cumplimiento de los derroteros y de todo lo que se refiere a la distribución de la prestación del servicio. Efectivamente, ha cambiado la percepción, me preguntaba usted sobre esta idea de si ha cambiado la percepción y lo mismo nos comentaba la diputada Cacique, y a este respecto yo quisiera decir que efectivamente la percepción de la gente ha variado marginalmente. Hace precisamente dos días se daba cuenta a nivel nacional de cómo ha bajado la incidencia delictiva marginalmente a nivel nacional. Por supuesto que esto tiene un impacto en el Estado de México y si bien es cierto, esto no es para celebrar, también es cierto que la percepción de la gente varía cuando se encuentran con que las unidades van equipadas con cámaras de video o cuando tienen la presencia de algún tipo de certeza respecto de que están siendo vigiladas. De hecho, las propias empresas de transporte que, dicho sea de paso, la mayoría tienen sistemas de monitoreo propios y contratan el servicio precisamente de internet para poder atender esta situación. En la mayoría de los casos nos han reportado el hecho de que personas que tienen una actitud sospechosa cuando suben a las unidades y perciben que hay una cámara, casi inmediatamente se bajan, es decir, sí hay una disuasión, sí cumple con un objeto disuasivo. Por supuesto que tenemos que afinar, como bien lo dice usted, la vinculación que tiene el Centro de Control y Gestión con el C5 y ahí quisiera decirle que hemos logrado precisamente esquemas de coordinación con el C5 y lo que estamos buscando justamente es reducir los tiempos. Hay mucho por hacer, en eso coincido absolutamente con usted, pero como lo dije en un principio, lo que podemos hacer es revisar abiertamente, yo lo dije, se lo he dicho de manera personal y lo reitero ahora, la disposición de la Secretaría para poder trabajar cualquier tema. En este caso, revisar cuidadosamente el esquema y el protocolo que se está estableciendo con el C5 para poder generar resultados concretos. Efectivamente, el Centro de Control y Gestión, como lo dije, tiene que migrar a convertirse en una plataforma tecnológica de integración de información. Este es un proyecto que está en marcha, que pronto esperamos tener ya algunos de las primeras pruebas que nos permitan tener el control de todo el parque vehicular que presta el servicio de transporte público y que complementaría con la intervención que hacía el diputado del Partido del Trabajo, que preguntaba precisamente si teníamos o no responsabilidad en la prestación del servicio. Por supuesto que es una responsabilidad absoluta. Se presta el servicio por interpósitas personas a través del concesionamiento, pero esto no quiere decir que nosotros abandonemos la responsabilidad del Estado. Al contrario, la tecnología nos va a permitir estar inmersos completamente en la prestación del servicio y en la verificación de la calidad del mismo. De modo tal pues que a reserva de poder ampliar esta información, desde luego estoy a sus órdenes, diputada, para ese fin. Respecto de la pregunta de la diputada Araceli Casasola, me decía que qué estamos haciendo en materia de perspectiva de género. Coincido con usted, tenemos que ampliar absolutamente la visión que tenemos sobre ese tema. Simplemente un ejemplo que he manejado en algunos otros lugares, pero que me gustaría compartir hoy con usted. En la encuesta Origen-Destino de 2017
Resultó que de los 34.5 millones de viajes que se hacen, 15.8 de ellos se hacen caminando, y el 65% de esos 15.8 millones de viajes los hacen las mujeres. Las mujeres tienen una manera diferente de trasladarse caminando. Normalmente van acompañadas de niños, de pequeños, o van acompañadas de adultos mayores, o llevan bultos, y recordemos que al menos el 39% de los hogares de nuestro país están ocupados por la jefatura de una mujer. En consecuencia, también la tarea de proveeduría es una tarea muy importante que se cumple cuando van caminando. Ahora, si revisamos los presupuestos, diputada, nos vamos a dar cuenta de algo. Siempre vamos a encontrar presupuestos para pavimentar vialidades y no los presupuestos que tendrían que ver con pavimentos de banquetas, que es por donde caminan preponderantemente las mujeres, realmente son inexistentes. Una perspectiva de género en esta materia tendría primero que revisar la historia patética que nos cuentan prácticamente todas las banquetas de nuestro país. Son historias que normalmente se convierten en trampas para las mujeres cuando van caminando. Tenemos desde luego que cambiar nuestra perspectiva, pero la perspectiva de género es un tema sobre el que tenemos que trabajar todos. Probablemente con la insistencia en esta materia tendríamos casos como lo que ha sucedido por ejemplo en Naucalpan. Cuando hablábamos de este tema, de inmediato el ayuntamiento reaccionó y asignó recursos para poder llevar a cabo el pavimento de banquetas. No son recursos suficientes, pero ya es un cambio de actitud. Me parece que ahí tenemos que trabajar muchísimo. Ahora bien, respecto de todo el trabajo en materia de perspectiva de género que hemos emprendido, realmente no tiene precedente. Ciertamente no podemos dejar de vislumbrarlo. Las acciones están orientadas al hecho de que fuimos señalados por el tema de la alerta de género, pero hay que decirlo, en materia de operativos con perspectiva de género en el transporte público hemos avanzado muchísimo porque están involucradas prácticamente todas las instituciones que tienen una vinculación con la visión de género, desde el Consejo Estatal de la Mujer, pasando por la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, etcétera. Hemos realizado en los últimos meses 27 operativos con perspectiva de género en los municipios que han sido alertados, pero también se han abarcado otros municipios como Amecameca, Tlautla, Ozumba, Tlalmanalco. Aparte, nosotros como Secretaría, por nuestra cuenta, llevamos a cabo adicionalmente 88 operativos con perspectiva de género, y esto ha permitido complementar el trabajo. Las acciones que se realizan durante estas intervenciones tienen que ver fundamentalmente con promover una visión de respeto a las mujeres, tanto en los hombres como en las propias mujeres, generar los elementos que permitan hacer la denuncia cuando se encuentren bajo condiciones precisamente de maltrato. Por otro lado, se han generado cursos de capacitación para todos los inspectores de la Secretaría. Hemos trabajado en la sensibilización de 900 representantes de empresas y organizaciones de transportistas y operadores. Esto me parece que marca también un hito en la historia de la Secretaría porque estamos trabajando juntos en esta materia. Respecto a la pregunta del diputado Javier González Cepeda, quisiera primero decirle que se trata de un sistema de formación, capacitación, certificación y que no se ha quedado solamente en eso. El sistema lo que busca en primera instancia es que quienes hoy están prestando el servicio y que han formado parte de algún tipo de situación, digamos, donde nosotros detectamos que hay excesos de velocidad o donde hay un comportamiento inadecuado respecto del manejo, lo que hacemos es un acuerdo con la empresa para poder de inmediato canalizar a los operadores, a todos los de la empresa, a los procesos de capacitación, y luego pasamos al tema de la certificación. La certificación tiene como propósito garantizarle al público que quienes van manejando o operando una unidad del servicio público de transporte tienen por lo menos 5 habilidades importantes. Uno, que conozcan la normatividad, que conozcan la mecánica del vehículo que manejan, que tengan
vocación de servicio, de atención al público, que conozcan los elementos de perspectiva de género, y hoy estamos trabajando en los temas de conocimiento de lo que son las tecnologías digitales. ¿Por qué? Porque son indispensables para el trabajo cotidiano en esta materia. Esto lo contempla efectivamente el estándar de competencia 0246 al que hizo alusión la diputada en algún momento, y que nos permite cerrar el círculo en materia de certificación, pero se ha creado la carrera de profesional técnico bachiller operador del transporte. Esta carrera está operando en 3 planteles del CONALEP del Estado de México, con la coordinación que tenemos con la Secretaría de Educación, utilizando el modelo de educación dual. Y créanme que tuvimos una visita a uno de los planteles, a la que me hicieron favor de acompañar varios de los empresarios de transporte que están aquí, y lo que pudimos verificar es que cuando se crean perfiles adecuados para poder operar un sector de la economía o de la sociedad, lo que nos da es la posibilidad de integrarlos de manera absoluta al proceso de trabajo, de entendimiento del sistema, y sobre todo de hacerle al transportista una suerte de traje a la medida para poder atender las necesidades del servicio. Entonces, a reserva de poder ampliar de manera personal los elementos de este sistema, quiero agregar que también estamos trabajando en los temas de emprendedurismo, por supuesto, y con la colaboración de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estamos generando la carrera de transporte, movilidad y movilidad humana. Esta es una maestría que está diseñada precisamente para profesionalizar a quienes hoy operan el sector transporte. Bueno, en obvio del tiempo, quisiera reiterarme a las órdenes. Si me lo permiten, en la parte siguiente de mi intervención abordaría el resto de las intervenciones para tratar de darle respuesta puntual a cada una. Presidente, ha sido concluido el primer turno de oradores. Gracias, secretaria. Damos inicio a la segunda etapa de preguntas y respuestas.